Ya está Bueno, teniendo la última clase buen día, hermano. y después vamos a estar un poco ausentados esta temporada, pero vamos a trabajar hoy día, que considero que uno de los temas, diríamos, un poco complicado, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo. em, y creo que es el tema clave cuando uno trabaja un texto bíblico cuando está haciendo trabajo de interpretación. Y es justamente abordar el punto de la qué enseña el texto. O sea, recuerdan todos los temas que hemos tratado. Hemos tratado sobre contexto literario, género literario, contexto histórico, cultural. Todos esos elementos, diríamos, nos dan todo un trasfondo para el texto, pero llegar a la pregunta decisiva sobre qué nos enseña el texto. ¿Qué nos enseña? Entonces, cuando llegamos a este punto de qué nos enseña el texto, es la pregunta que vamos a tratar de responder en este tiempo de clase. Vamos a hacer algunas precisiones primero y de ahí vamos a hacer algunos ejercicios para ver cómo se trabaja esto. Y una de las precisiones que me gustaría que hagamos es en cuanto a dos elementos que se deben considerar. A ver, ahí también van a dar pase la pantalla para compartir. Ya, ahorita. Ujú. A ver si me pueden dar, por favor, pase la pantalla para compartir mi pizarra. Muy bien, ahora sí. Y les decía en esta parte hay dos conceptos básicos que debemos tener en cuenta cuando estamos eh, em, hablando sobre principios y aplicaciones o enseñanza central. Aunque yo he puesto acá principios, eh, vamos a manejar la idea de enseñanza central, pero a la vez es como un principio. Pero ahorita vamos a tratar de hablar la diferencia. O sea, un concepto básico que debemos tener nosotros cuando abordamos el tema de la enseñanza central o qué me enseña el pasaje es que cuando uno lee un texto bíblico. Cuando digo un texto bíblico, no me refiero necesariamente a un versículo. O sea, el texto bíblico como tal puede ser lo que nosotros estamos hablando, puede ser, por ejemplo, una historia, o sea, un episodio, ¿no? Un episodio o puede ser un párrafo. Estoy hablando en esas categorías. Puede ser un episodio o puede ser un párrafo. Entonces aquí estamos hablando dos tipos de texto, ¿no? Texto narrativo y texto argumentativo. Entonces, cuando yo digo el texto bíblico, estoy pensando en el episodio y estoy pensando en el párrafo. La pregunta es, ¿qué me enseña? Y esta es la pregunta, diríamos, la pregunta fundamental, donde tú y yo, cuando vamos al texto bíblico, nos vamos a un episodio, nos vamos a un párrafo, decimos, Señor, ¿qué quieres tú enseñarme sobre este texto? Pero cuando decimos qué quieres enseñarme o qué me enseña, hay dos conceptos que debemos tener en cuenta. Uno es que existen lectores originales y existen lectores, vamos a poner de hoy, o sea, tú y yo, ¿no? Que estamos leyendo. O sea, hay lectores originales y lectores de hoy. Entonces, cuando pensamos en lectores originales, estamos pensando básicamente en la audiencia original, en la audiencia original. La pregunta es, ¿qué significó
el texto, qué significó el texto bíblico, el texto, ya sea un episodio o un párrafo, qué significó el texto para ellos, ¿ok? Esta es la primera pregunta que tú debes abordar cuando lees un texto narrativo o te lees un texto argumentativo. ¿Qué significó el texto, la historia, el episodio, el párrafo? ¿Qué significó esa parte para ellos, para los lectores originales? Y voy a hacer una aclaración acá porque yo noto que este es un problema de precisión. Recién la semana pasada terminé una clase de hermenéutica con un grupo de estudiantes y una de las estudiantes de Chile, una chilena, eh, estaba confundiendo cuando hablan de audiencia, o sea, los lectores, a veces confundimos la audiencia con la historia misma, o sea, con los hechos narrados o con el texto argumentativo expresado. Y no, la audiencia son los que leen y escuchan el texto escrito. Entonces, para eso hay que hacer una aclaración. Por ejemplo, si yo tengo un episodio, vamos a poner acá el episodio vamos a poner el episodio de David y Betsabé. ¿Se acuerdan de esa parte, no? El episodio de David y Betsabé, primera de Samuel. Muy bien. Este episodio, el episodio narra la historia, narra los hechos. ¿Los hechos de quién? Los hechos de la historia de David y Betsabé. Pero el que narra los hechos está aquí, es como este es el autor original, el que escribe la historia. Pero, pero los que leen la historia, o sea, los oyentes no son los personajes que están dentro de la historia. Los oyentes son otros. Y uno se pregunta, cuando, cuando este autor original escribe, narra los hechos de un episodio de la vida de David y Betsabé, los oyentes, la pregunta es, ¿qué entendieron o qué significó para esos oyentes cuando escucharon la historia de David y Betsabé? Me dejo entender en este aspecto, porque confundimos lo que he notado en varios estudiantes, lo que confundimos es que cuando dice qué nos enseña el texto, estamos pensando a veces qué está aprendiendo David o Betsabé, qué está pasando en la historia. No, estamos pensando en qué es lo que está entendiendo los oyentes, los que escuchan la historia. Y a esto se llaman lectores originales o la audiencia original. La historia tiene un significado para los oyentes de ese momento. Y después de esto está el hoy, nosotros como oyentes. O sea, nosotros también oímos el texto. Oímos el texto. Y uno se pregunta, ¿qué significa para mí el texto? ¿No? Para mí, ¿y qué significó para los que oyeron la historia o leyeron el párrafo o el texto bíblico de ese momento? Muy bien, ¿algún comentario acá? ¿Alguna aclaración de repente ustedes que quieren que hagamos un poquito más de esto para entender la diferencia en qué significó el texto para los lectores originales y qué significa el texto para mí ahora? ¿Está claro en esta parte, hermanos? ¿Estamos entendiendo el asunto? Muy bien, vamos a seguir entonces.
vamos a seguir. Entonces cuando hablamos acerca de principios o de enseñanza central, vamos a usar la expresión la enseñanza central. ¿Cuál es la enseñanza central? Mira, la enseñanza central es como un producto final. La enseñanza central eh, tiene por lo menos, eh, responde por lo menos a tres, o mejor dicho, a tres elementos más. La enseñanza central compone lo que se conoce como el sentido original, o algunos lo llaman la idea exegética. eh, y responde a la pregunta, ¿qué significó el texto? ¿Qué significó el texto? Mira lo que estoy poniendo, ¿a qué significó el texto para los lectores originales? Algunos hablan del sentido original o la idea exegética, es decir, la idea tal como está en el texto, tal cual. Entonces, ese es un elemento importante para la elaboración de la enseñanza central. Y a partir de la enseñanza central, eh, vienen o resulta, diríamos, el otro aspecto de la enseñanza central. Se conoce como el principio la verdad, el principio teológico, algunos llaman la verdad teológica, y esta es una verdad atemporal, es una verdad atemporal, ¿ok? Es decir, a partir de lo que significó el texto, se extrae una verdad atemporal, una verdad que puede aplicarse para los lectores originales y para cualquier otro lector en el día de hoy. Esta otra parte, la otra parte de la enseñanza central, que tal vez lo vamos a trabajar más en la siguiente homilética perdón, hermenéutica que vamos a trabajar, algunos lo llaman la idea homilética, lo llaman algunos, la idea homilética, o sencillamente este es como el producto final, diríamos, este es lo que es para el hombre de hoy, cuál es la enseñanza para mí, ¿no? Entonces tenemos la idea exegética, qué significó el texto para los lectores originales. Tenemos de esa idea exegética nace una verdad, un principio, una verdad atemporal que no, que trasciende los lectores originales y puede abarcarse atemporalmente, eso es lo que estoy diciendo. Y finalmente la idea homilética es la de hoy, es la que nosotros comunicamos a los oyentes o lo que nosotros nos llevamos. Entonces, cuando hablamos, entonces al final digo, ¿cuál es la enseñanza central? Básicamente estamos pensando final, en este producto final. Y veamos, vamos a ir viendo uno por uno y vamos a ver cómo esto se aplica en el texto bíblico. Cuando pensamos en el sentido original, en la idea exegética, está enraizado en los personajes del texto, de la historia. Responde ahí al lugar, al pueblo y todo lo demás. A partir de ahí nosotros extraemos una verdad, un principio teológico, una verdad atemporal, y de ahí recién nosotros trabajamos la idea homilética. Entonces, a todo este proceso, el producto final, lo que nosotros presentamos es lo que se conoce como la enseñanza central. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. eh, a ver, vamos a ver un ejemplo en un texto
del Antiguo Testamento. A ver, tengan sus Biblias, por favor, ahí listos para abrirlas. Ya, vayan a Génesis 22. Versículo, hermano. Génesis 22. Génesis 22 tenemos la historia, diríamos, completa, ¿no? Del 1 al 19. Recuerden cuando estamos leyendo historia, eh, no piensen tanto ustedes en versículos, ¿ah? Ustedes tienen que pensar en categoría de episodio, de historia completa. Ok. Y Génesis 22. Vamos a Abraham hacer este ejercicio. obedece a Dios. Entonces, cuando ustedes vayan a leer un texto de historia, tienen que pensar en todo el episodio. Y aquí diríamos, el episodio completo de la historia, diríamos, miren ustedes, por ejemplo, el versículo 20. El versículo 20 dice, aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano, Uz, su primogénito, Buz y todo lo demás. Pero cuando ustedes están leyendo una historia como esta, solamente para darles un ejemplo, la historia completa, el episodio completo, vamos aquí a hablar aquí de Génesis, es Génesis 22 1 al 19. Porque a partir del versículo 20 tenemos ya otros datos, ¿no? Porque ahí menciona, aconteció después de estas cosas, o sea, está mencionando ya otro momento. Entonces, un episodio completo es versículos del 1 al 19. Y cuando yo digo este episodio completo, significa que no podemos predicar menos que eso, no podemos enseñar menos que los 19 versículos. Yo no puedo agarrar una primera parte. Es todo un episodio completo del 1 al 19. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué significó el, el episodio? ¿Qué significó el episodio? ¿Qué significó el episodio para la audiencia original? Eres Abraham. Entonces, obviamente, en esta parte, todo el trabajo que ustedes se han hecho han revisado la trama, ¿no? ¿Se acuerdan esa parte de la clase, no? Ya Mm, han hecho la trama. La trama es cómo se desarrollan los hechos, ¿no? Cómo empieza, cuál es el problema, cuál es el clima, cuál es el desenlace, cómo termina la historia. Ustedes han hecho todo ese estudio, han hecho estudios del escenario, un poco de aspectos culturales, literarios, ¿no? Ustedes ya han hecho todos esos estudios, como dice, ya lo han trabajado, pero arduamente el texto. Ya ustedes conocen bastante sobre el texto y llegan a este punto y se preguntan, ¿qué significó la historia? ¿Qué significó el texto? Ah, ¿Qué piensan ustedes? Aquí tenemos la historia del sacrificio el pedido de Dios del sacrificio de Isaac, ¿no? El hijo de Abraham.
Hermano Jared, Ajá, buen día, hermanos. ya, Pienso que significó la sumisión a los planes que Dios tenía y la prueba de, la- de confirmarle la lealtad a ya, Abraham. O sea, al parecer, bueno, es una opinión, ¿no? ya. Bueno, voy a improvisar una opinión. Pienso que Sí. Abraham tenía cierta inseguridad, ¿no? Vemos también que él miente, ¿no? O sea, había una Mm, inseguridad también. Tal vez él decía, tal vez no te amo lo suficiente, Dios, interiormente, Él íntimamente. obedeció. Y el Señor, Él obedeció y confió en el Señor. así es. ujú, Bueno, ya. como le digo, voy a improvisar en Sí, sí, está bien, opinión. hermano. Todos aquí vamos a improvisar porque, discúlpeme, pero ninguno de ustedes ha hecho posiblemente un estudio de Génesis 22 y está bien. Pero como yo cogí esta historia para hacer el ejemplo, porque es una historia bastante conocida. Entonces, está bien, hermano, está bien tu opinión, no hay problema. Sí, hermano. Hermano, Tú, mi amor, ven. Ujú, ¿sí? bueno, aquí trataba más que todo de que Dios estaba probando, ¿no? Ya, La fe de, de Abraham, ¿no? ya, Y bueno, yo lo que entiendo, ¿no? Eh, ya. y, y estaba, bueno, probando no Dios probando a Abraham, sino yo creo que mostrando, ¿no? De alguna manera la fe de Abraham Ya. y eso trascendió definitivamente hasta el día de hoy, ¿no? Ujú, ya, ok. Ahora, obviamente con un estudio más detallado nos vamos a dar cuenta eh, que el significado de esta historia, o sea, qué significó el texto, qué significó el texto para el pasado, diríamos, ¿no? Básicamente lo que nosotros tenemos es que el Señor, o sea, Dios, ¿no? Provee un cordero para el holocausto. El holocausto para que Isaac, y aquí voy a dejar punto suspensivo para ver otro detalle, pueda vivir. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien, ¿no? Estamos bien en esta parte. El Señor provee un holocausto, un Un cordero cordero. para el holocausto, para Ujú. que Isaac pueda vivir. ¿Sí? Para que Isaac pueda vivir. Y obviamente, esa es la historia que le están contando, a quién le están contando la historia, A los oyentes. a los judíos, ¿no? A Israel. Y aquí podríamos poner nosotros como un slash que la historia, el hecho que se está narrando es de Isaac, pero, pero los oyentes, los que están oyendo la historia, es qué significa para ellos esa historia. Y obviamente lo que ocurre con Isaac es como en cierto sentido, como una representación para todo el pueblo, lo que Dios está haciendo. El Señor provee un cordero para el holocausto, para que Isaac, Israel, podríamos poner así, pueda vivir. Y recuerdan que si no hubiese ocurrido Dios no hubiese provisto el cordero para el holocausto, pues ustedes hubiesen encontrado, diríamos, tendríamos otra realidad de la historia. Pero eso es lo que básicamente significó el texto para los oyentes de la época. ¿Qué es lo que significó? El Señor provee un cordero para el holocausto para Ujú. que Isaac, ¿no? Que es el personaje,
pero está refiriéndose obviamente al pueblo de Israel que está escuchando para que Israel pueda vivir, Isaac y Israel pueda vivir. Ahora, miren, estamos respondiendo a la primera pregunta. ¿Qué significó el episodio? ¿Qué significó el texto? Ahora nosotros nos vamos a la segunda parte, la verdad atemporal, la verdad que trasciende. ¿Cuál sería la verdad para ustedes que trasciende eh, y que puede llegar hasta todos nosotros? Claro, la fe, ¿no? La fe de Abraham. ¿Cómo, cómo? La fe, ¿no? La fe, el acto de fe que hizo Abraham, ¿no? Ya, pero noten ustedes lo que, ya, ese es otro detalle, ¿no? Lo que normalmente nosotros hemos estudiado, la historia de Abraham con Isaac. Yo he escuchado muchas prédicas sobre esta historia que hablan sobre la obediencia, hablan sobre la fe, hablan sobre el sacrificio. Todos esos elementos están presentes en el texto. O sea, no es que no estén presentes en el texto, pero nosotros estamos en interpretación y preguntando qué nos enseña este texto. Y lo que nos está enseñando este texto, a grosso modo, es que el Señor provee un cordero para el holocausto, para que Isaac, Israel, pueda vivir. Aquí Ya. hay el conocimiento importante que yo por lo menos a mí, ¿no? Es ¿Cómo, hermano? recibir ese cumplimiento de la promesa de Dios, ¿no? De que obviamente la generación iba a ser multiplicada. Y como considerándose el padre de la fe, con esta acción prácticamente Abraham se consagró porque a las finales, al sacrificar a su hijo, sabiendo que se venía toda la generación, ¿no? Después, eh, pudo, digamos, hacer la voluntad del Señor, ¿no? Ajá, ya, ok. Mira, noten ustedes lo que está ocurriendo acá. Y voy a señalar. Por ejemplo, aquí está el Señor. Hermano, el hermano David está levantando la mano. Adelante, hermano David. Sí, hermano, quería hacerle también una precisión ahí. Yo creo que, muy aparte, al margen de, claro, de hablar de fe, pero como creo que todos los que en un cierto aspecto, creo yo que el mensaje va a que todo lo que hace el Señor tiene un propósito. En esa fe que tenemos nosotros ahí ahorita actual cuando pasamos alguna dificultad. Nosotros queremos una solución. Yo creo que Abraham era su hijo, ¿no? Si ponemos a pensar en el zapato de él como ser humano, qué habrá pensado cuando dijo, ¿no? Pero él lo que tenía era considerado amigo de Dios. Y, y yo creo que sí habrá pensado que en todo esto, así hubiese pasado el sacrificio de Isaac, tenía un propósito. Y la fe que él tenía es que lo que pasara, Dios iba a restaurarlo y a tener un propósito. Hasta cuando apareció el, el, el animalito para el sacrificio, eso nos lleva a Cristo, ¿no? Ya, todavía Porque no, todavía, ya vamos a llegar ahí, todavía, pero aquí solamente pensemos en el texto. sí, Hermano, ¿puedo hermano, hasta ahí decir algo? Sí, adelante. ¿Puedo decir algo? Yo Ajá. pienso que en todo eso que estamos estudiando, que Dios cumple sus promesas, ¿no? Lo que Dios Ajá. promete, lo cumple, ¿no? Como dice un versículo, que no me acuerdo, Dios no es hombre para que mienta, ¿no? Sino que Dios lo que dice lo hace y lo cumple, ¿no? Ujú, ya, ok. Ahora, miren ustedes para la elaboración del el significado, de lo que significa la historia. Y estoy señalando acá a propósito, mira, ve, el Señor, digo, Señor provee, ¿ya? El Señor provee una acción de Dios. Noten ustedes que la historia, aunque Abraham es el personaje principal, diríamos, en la escena, Claro, Abraham e claro. Isaac, pero el héroe o el mayor, diríamos, personaje en la historia no es Abraham, es Dios. Dios lo que está haciendo es proveer, mira, está aquí una acción de Dios,
proveer, ¿qué cosa? Un holocausto, en este caso un cordero mm, sacrificial. ¿Para quién? Para Isaac, con el propósito de que pueda vivir. Básicamente ese es el significado de la historia. Cuando nosotros elaboramos el principio, que es la segunda parte que vamos a ver, ¿cuál es la verdad teológica o el principio teológico? Ustedes tienen que observar esta verdad de lo que Dios está haciendo. sí, amén. Entonces tenemos aquí a Dios. ¿Dios qué cosa? ¿Mm? Claro, Dios, Dios está manifestando sus Propósito, atributos, ¿no? Manifestando quién es Él, ¿no? ajá. Dios mm, provee, provee. provee, estamos ahí, mira. ¿Qué provee? Dios provee el cordero. Ujú, Ajá, Dios provee. Vamos a poner el cordero, porque el cordero es un sacrificio, ¿no? mm, Lo que se va a sacrificar. Vamos a poner la idea más grande. Dios provee el cordero. un sacrificio para, y ahí cubre la idea de cordero, la idea de cordero para Isaac, corderos para el pueblo de Israel y cordero, el cordero de Dios en el Nuevo Testamento para nosotros. El pecado. ¿Se da cuenta, no? Sí, el Este, cordero de Dios. Dios provee un sacrificio, o sea, un cordero, ahí está, ahí cubre la idea. Un cordero, ¿para quién? Ah, Paraíso. Para su pueblo. Dios provee un cordero para su pueblo y ahí cubriría la idea de Dios provee un sacrificio, un cordero para su pueblo, la idea de Isaac, el pueblo de Israel y en forma general, sacrificio para mm, su pueblo, ¿para qué? Para que puedan, para que vivan. mm. Sí, tiene ¿Ok? relación. Mm, Ya, observen este detalle. Mira, les pregunto, esta verdad que acabo yo de sacar, esta verdad que acabo yo de sacar, es una verdad atemporal que se puede aplicar para Isaac, para el pueblo de Israel, para nosotros, para cualquier persona. sí, Exactamente. hermano, creo que sí, Sí, sí. exactamente. Sí. Mira lo que estoy poniendo aquí. ¿Ah? Ya vamos a quedarnos con esta idea de la. Estamos aquí, la idea exegética que estamos hablando, la idea teológica o principio teológico que acabamos de ver. Vamos a escribir acá. Dios provee un sacrificio, ¿no? Para su pueblo, para que vivan. Muy bien. Mira, y aquí, en la idea exegética, hemos mantenido al personaje, en este caso a Dios, ¿no? Dios, hay un cordero, ahí está Isaac, ¿no? Mm, Y está el propósito de vivir. ¿Ok? mm, En el principio teológico mantenemos todos esos elementos, pero cuando decimos cordero, ya hablamos la idea de sacrificio, un sacrificio que puede incluir el cordero para Isaac, para el pueblo de Israel y para nosotros. Y sí, un pueblo, cordero que quita el yo estoy pecado del mundo. posicionando acá Isaac, Israel, pero yo ya pongo la idea de pueblo porque está relacionado con Isaac e Israel, el pueblo general, ¿no? Y obviamente, y la idea de pueblo cubre todo eso, incluyendo a nosotros, ¿ya? Para que puedan Ujú, vivir, obviamente, ahí mantengo la idea. Al final de esto, yo puedo terminar con la enseñanza central, o la idea homilética, lo llaman algunos. Mira, si yo le pongo todo esto,
Mira, yo puedo mantener ahí, mantenemos la idea. Dios, ¿qué? Dios provee. Cuando decimos un sacrificio, o sea, nosotros ya llegamos al Nuevo Testamento, como menciona nuestro hermano Isaac. O sea, sacrificio, ponemos a Cristo. Perfecto. Cristo, pues, sacrificio Claro, perfecto, porque, hermano. porque Él es nuestro sacrificio que Dios ha provisto. Y ahí Ah, y hacemos la conexión con la historia de, obviamente, de Abraham, ¿no? Sacrificio. Y aquí, el Isaac, Israel, pueblo, mantenemos esta idea para su mm, pueblo, ¿no? Porque se mantiene, mira, el cambio se da aquí en la idea original que está para Isaac, Israel, se mantiene el pueblo, y el propósito se mantiene igual, ¿no? mm, Mira, noten ustedes que entre el principio teológico y la enseñanza central o la homilética es muy parecida. mm, Algunas veces te puedes quedársela sencillamente aquí y listo, y te quedas con la enseñanza central, pero otras veces hay que hacerlo más específico, como en este caso, ¿no? Sacrificio, Cristo. Dios provee a Cristo para su mm, pueblo para que puedan vivir. A partir de aquí uno puede sacar el tema de tu mensaje, ¿no? El tema público que vas a poner, pero aquí estamos hablando de la enseñanza central. Muy bien, preguntas. ¿Qué notan ustedes aquí en esta presentación de cómo sacamos la enseñanza central de una narrativa, de una historia? Aló, hola, sí, Sí, interesante. hermano Jared, ¿me ¿qué escucha? tal? Sí, hermano. Bueno, la enseñanza que por lo menos se puede deducir de esto, sí, efectivamente es que Dios provee un sacrificio, pero también opinaría que una idea principal también es la fe genuina, que justamente va a producir esa obediencia. Si bien es cierto, y recordamos, Abraham tenía esta fe que tenía que ser probada. Entonces, de alguna manera, para mí sería eso, es, digamos, una parte importante de la idea central, de la idea principal. Ujú. Ya tendrías que hacer todo un estudio, hermano, para hacer esa propuesta, porque recuerden ustedes que cuando yo hablo acerca de qué nos enseña la historia, tendríamos que pensar en cuál es la enseñanza central de toda la historia y no los detalles de las enseñanzas. En los detalles de la enseñanza podemos encontrar la fe, la obediencia, el sacrificio, el seguir los pasos del Señor o cualquier otra cosa. Pero cuando ustedes piensen qué me enseña esta historia, tienen que pensar en algo que englobe la totalidad. Y cuando tú revisas la historia de Abraham e Isaac, en este caso del sacrificio, lo que sobresale no es la obediencia de Abraham, lo que sobresale es que Dios está proveyendo un cordero para que Ujú, su hijo pueda vivir. Y este es diríamos, una antesala para hablar en el Nuevo Testamento lo mismo que Dios hace. Dios provee un sacrificio para que los seres humanos puedan vivir. de Cristo. Ujú, Ahora, ¿cómo nos apropiamos de ese sacrificio? Obviamente, la fe. Dios ha puesto también la fe como el elemento que nosotros podemos apropiarnos de ese sacrificio que el Señor ha hecho. Pero Claro, recuerden, porque sin fe no tiene recuerden la historia, y este es un detalle que yo siempre voy a animar a todos los predicadores y maestros de cuando quieren predicar y enseñar historias. Cuidado con centrarnos en los personajes. Recuerden que el personaje grande y mayor es Dios, porque Dios está desarrollando un plan a través de los personajes, no al revés.
Y cuando nosotros nos centramos en los personajes, terminamos a veces moralizando el texto cuando la intención del texto no es darnos muchas veces un ejemplo moral de la vida del personaje, sino lo que Dios está haciendo a través del personaje. Amén. Entonces, en este trabajo que acabo de presentarles a ustedes, cómo trabajamos la verdad central o la verdad o el principio teológico, como querramos llamarle, de la historia, es qué es en forma global que nos enseña esta historia. ¿Qué nos enseña? Entonces, ahora, a partir de aquí, cuando yo ya tengo la enseñanza central, yo les voy a dar varios ejemplos de este trabajo para que ustedes lo vean. A partir de la enseñanza central, entonces yo trabajo las aplicaciones. Ujú. A partir de la enseñanza central. Las aplicaciones están condicionadas de la enseñanza central. Y aquí es otro de los problemas grandes que cometemos la mayoría que enseñamos Biblia, predicamos o enseñamos. Y es que empezamos nosotros a hablar de aplicaciones y hacemos unas aplicaciones increíbles que no se sostienen en la enseñanza central, que posiblemente que lo que está diciendo son cosas buenas y son cosas bíblicas, pero no nos está enseñando la historia, no nos está enseñando la verdad, no es la enseñanza central, no está anclada en la intención del autor original, el propósito por qué nos ha dejado esa historia. Ahora, eh, antes de que vayamos pensando un poco en un texto argumentativo, que me parece que es un poco más sencillo para mí, ¿no? Cuando trabajamos eh, en un párrafo, ¿recuerdan ustedes el trabajo anterior que les he pedido que hagan? Ujú. Reconozcan la oración principal, ¿no? La oración principal, que es donde está el verbo principal. Y después reconozcan las oraciones secundarias. Secundarias, donde las oraciones secundarias desarrollan, ¿qué cosa? Al verbo principal. Al verbo principal. En este sentido, por ejemplo, el ejemplo clásico que normalmente uso para ilustrar este principio es Efesios, ¿no? Efesios capítulo 5, versículo del 18 al 22. En todo este bloque, la oración principal está en el 18b. Y el verbo principal en esta oración, el verbo principal es ser llenos, ¿no? Del Espíritu Santo. Las oraciones secundarias están a partir del versículo 19, que la primera cosa es hablando, ¿no? Que se menciona ahí, y de ahí vienen 19b, el versículo 20 y el versículo 21, ¿no? Ahí hay varias otras maneras como se desarrolla. Entonces uno se pregunta, de Efesios, capítulo 5, versículo 18 al versículo 21 es, ¿qué enseña el texto? ¿Qué significó el texto? ¿Qué significó el texto? Estamos pensando A ver, podemos hacer a la audiencia original. ¿Qué significó el texto? A ver, piensen ustedes en la audiencia original. ¿Quiénes son la audiencia original de ese texto? Ujú.
¿Qué significó el texto para la audiencia original? La audiencia original son la iglesia de Éfeso. Básicamente la iglesia de Éfeso, la que está escuchando esta carta, ¿no? Esta carta la está recibiendo los creyentes que vivían en Éfeso. Y Pablo, ¿qué cosa hace en ese texto? Ya hemos trabajado esta parte. Mira, la oración principal está en el 18 versos, llenos del Espíritu Santo. Y tenemos las oraciones secundarias que desarrollan esta idea principal. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué significó el texto para los oyentes originales? Sí, sí, sí. Órdenes, hermano, órdenes. Ah, Significa que había ya ciertos parámetros que daba el apóstol para que sea todo más ordenado, porque en la iglesia en Éfeso había mucha idolatría y todo eso. Incluso una vez un hermano vino acá de España, se llama Carlos Villamil, vino acá a visitar al hermano Asensio Pandur. Y en eso yo le preguntaba, hermano, ¿qué nos podría decir a nosotros? Sí, quería que de alguna forma nos dé ciertas respuestas, ¿no? Grandes, como era un hermano que venía del extranjero. Total, él agarró la Biblia, se fue a Hechos 2, creo que está en el 38 por ahí, y dice, y los se encomendó a los de Éfeso, ¿no? Pablo despidiéndose de la iglesia en Éfeso, y los se encomendó a la palabra, digo. Y con eso bueno, a mí al menos me dijo, ya, mira, acá esto es como Éfeso también, acá Yurimabos de repente, ¿no? Y hay idolatría, y esto y lo otro. Bueno, eso es lo que nos dio cierto, la palabra te va a dar el orden, ¿no? ya. Ok. A ver, ¿qué dice el resto? De sus opiniones. De verdad, hermano, le soy sincera, yo no es que no quiera participar, pero estoy muy confundida, un poco confundida y bueno, no podría decir que ellos, lo que quisieron quizás significar, ¿no? Yo que he leído Efesios es, bueno, ¿quiénes son ellos en Cristo, ¿no? Principalmente, pero lógicamente que esto debe tener mucho más profundidad para no dar una respuesta tan básica, ¿no? Pero Ya. ahí Bueno, vamos. no, está bien, pero recuerden que aquí no hay que adivinar tanto, o sea, no hay que hacer... Mira, el capítulo 5 de Efesios 18 al 19 dice, sé llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias al Señor y sometiéndose unos a otros. ¿Cómo analizamos ese texto? Sacamos la oración principal. La oración principal está en el versículo 18b. Sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, este es el verbo principal. Aquí está la idea. La idea exegética está aquí. Porque este es lo que quiere enseñar el apóstol Pablo. Y obviamente en relación a oraciones secundarias de cuáles son los resultados de ser llenos del Espíritu Santo, todo incluido. Entonces, tenemos ahí, ¿qué significa ese texto para los lectores originales? No tenemos que hacer tanto aquí. Y teniendo en cuenta que el contexto es la iglesia de Éfeso. Recuerden ustedes que los que están leyendo esta carta son la iglesia de Éfeso. Y Pablo les da una instrucción, una enseñanza. Pero esta enseñanza es una exhortación porque es un imperativo, es una orden que el Pablo les da a los creyentes de Éfeso sobre lo que significa. Entonces aquí no hay que hacer mucha cosa. Ahora, recuerden ustedes que Éfeso, la iglesia de Éfeso, la carta misma, diríamos que es una carta del ABC del cristianismo. No es una carta, diríamos, que está queriendo ver, diríamos, cómo se debe organizar la iglesia. La carta a los Efesios es una carta básica, es del cristianismo básico. Y aquí está enseñando sobre la labor del Espíritu Santo. Hermano, Sí. Sí. ellos eran gentiles, ¿no? La iglesia eran gentil
o era Israel, Sí, no. la mayoría eran gentiles, pero también habían judíos. Ujú. Pero aquí está hablando de la iglesia de Éfeso. El apóstol Pablo en capítulos anteriores habla del pueblo de Dios o la familia de Dios, incluidos gentiles y no gentiles. Pero ¿qué significó el texto? Sencillo, ¿qué significa el texto para ellos? Bueno, Pablo hace un llamado, ¿no? Pablo hace un llamado o una exhortación a ser llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, mostrando evidencias. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que significa Efesios 5 18 al 21? Bueno, es lo que Pablo está haciendo. Pablo está haciendo una exhortación a ser llenos del Espíritu Santo, mostrando evidencias o consecuencias de esa llenura del Espíritu Santo. Ya, ahí está. Ahora, nosotros podemos sacar una verdad aquí, obviamente. ¿Cuál es la verdad aquí? Aquí está, mira, ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a poner acá una verdad trascendental. Ser llenos del Espíritu Santo tiene evidencias o consecuencias. Ser llenos del Espíritu Santo tiene evidencias o consecuencias. Porque recuerden ustedes la oración principal, el llamado, ser lleno del Espíritu Santo. Y después Pablo va a desarrollar el texto, evidencias o consecuencias de ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, en la enseñanza, yo lo estoy cogiendo todo. ¿Qué significó el texto? Llenura, llenura y la otra parte. Estoy abordando el versículo 18 y estoy abordando el versículo 19 al 21. Los dos bloques están expresados en esta idea. Igualito acá, en la verdad teológica, diríamos, o el principio teológico, estoy abordando las dos cosas. El lleno del Espíritu Santo, versículo 18, y tiene evidencias, aquí está el 19 al 21. Todo el texto está expresado en una sola idea. Ahora, ¿cómo nosotros podemos llegar, diríamos, ahora, cuál es la enseñanza central? O sea, el producto final, ¿no? Hemos trabajado idea exegética, principio teológico, y ahora vamos a la enseñanza central. Ya hemos hecho esto, ya hemos hecho esto. Ahora, noten ustedes el principio teológico acá, mira, el principio. Ser lleno del Espíritu Santo tiene evidencias. Les pregunto a ustedes, ¿esta verdad es atemporal o es solamente para los cristianos de Éfeso? Está temporal. Es atemporal, exactamente. Eso es lo que yo trato de decirles a ustedes. Mira, la verdad, ¿qué significó el texto para a los oyentes originales? Es para ellos. La iglesia de Éfeso es exhortada a ser lleno del Espíritu Santo y a mostrar evidencia. Para ellos, la iglesia de Éfeso. Pero yo extraigo esa verdad, el principio teológico está ahí. Ser lleno del Espíritu Santo tiene evidencias. Esa verdad se puede aplicar para la iglesia de Éfeso, para la iglesia de Galacia, para la iglesia de Corinto, para el centro bíblico, para la iglesia de la selva, para la iglesia en Cajamarca, para todos. Una verdad que está ahí expresado para todos y se puede encontrar en la palabra del Señor en cualquier otra parte. Es una verdad que el Señor está enseñando. Entonces, y esta verdad puede servir hasta para enseñar a aquellos que piensan lo contrario. Por ejemplo, ser lleno del Espíritu Santo tiene evidencias en la vida del cristiano. Evidencias. Y alguien puede decir, no, la lleno del Espíritu Santo no tiene evidencias. Bueno, se contradice con la palabra del Señor, porque la palabra del Señor enseña lo contrario. Ahora, estamos en esta parte de aquí, ¿ya? Y de exegética, principio teológico, la enseñanza central. Pero miren ustedes en el principio
ser lleno del Espíritu Santo tiene evidencia. Ser lleno es muy general todo. Es muy general. Ser lleno del Espíritu Santo. Pero yo lo puedo hacer más particular. Y a este es justamente lo que trato de llegar a la verdad espiritual. Ser lleno del Espíritu Santo. Yo puedo poner el llamado a los cristianos. Porque es un texto que está expresado a una iglesia local, Éfeso. Pero yo no voy a poner aquí el llamado a los cristianos de Éfeso, porque ese es el mensaje atrás. Y yo estoy Ujú. ahora estoy hablando para mí, ¿no? El llamado a los cristianos a ser llenos del Espíritu Santo, mostrando evidencias. Mira, miren ustedes, cristianos, este es para hoy, ¿no? Y después todo lo demás se mantiene igualito, ¿no? Lleno del Espíritu Santo, evidencias. Pero ahora el llamado ya no es a los cristianos de Éfeso, el llamado es para los cristianos. ¿Qué me enseña entonces Efesios 5 del 18 al 21? ¿Qué me enseña? Me enseña esto. El llamado, Dios me llama, y ahí lo hago más particular, mira, a los cristianos me incluyo. El llamado que Dios hace a los cristianos a ser llenos del Espíritu Santo, mostrando evidencia en su vida. Hermano, una consulta en la Sí. enseñanza cuando, digamos, se concluye, también se exhorta, por ejemplo, en hacer esta comparación tan importante, ¿no? Llenarse del Espíritu Santo. Es para los cristianos. Y también los cristianos tienen que estar advertidos de que no os embriaguéis con vino, porque eso va a conducir Ya, al desenfreno también, ¿no? O sea, va. ¿también contempla, o sea, va dentro de la enseñanza agregar eso o solamente es lo, no sé si me No, entendió? hermano. Esto incluiría en la explicación, en el desarrollo del mensaje. Recuerden aquí que solamente estamos trabajando la enseñanza central. ¿Qué es la enseñanza central? Es la parte global y Nego. cuando tú desarrollas el mensaje, tú vas a tocar todas las particularidades del texto. Ahora, cuando yo decimos se puede exhortar, es que el texto es una exhortación. Recuerden que ser lleno del Espíritu Santo es un mandamiento, es una exhortación. Entonces, si es una exhortación, tenemos que predicar como exhortación. Y yo en la enseñanza central le mantengo la exhortación. El problema es que cuando nosotros agarramos cualquier texto de la Biblia, de las cartas, y todo es exhortación, pero no es que hay otros tipos de textos que no necesariamente son exhortaciones, son otras formas como el Señor presenta su verdad. Aquí mantengo la exhortación porque es una exhortación. El verbo ser llenos es un imperativo que da una orden, que es un llamado, que es un mandamiento. Por Hermano, ejemplo, sí, hermano. una intervención. Hermano, hace tiempo esto predicó un hermano ahí en la iglesia y yo me había centrado en la palabra disolución, y había examinado un poco esa palabra. Resulta que disolución pues es separación, y cuando una persona se embriaga o viva pues así como se embriaga, ¿no? En la iglesia tal vez, lo que va a causar es que su familia se separe. Eso es lo que yo entendía del texto. Entonces, esa disolución, ¿no? Y después habla, desde el 21 ya empieza a hablar, ¿no? De las casadas, estén sujetos a sus maridos, algo así como, sí, sí somos propensos, pues, a eso, ¿no? Y eso es lo que produce la disolución, es la separación, o sea, las fragmentaciones en la familia. De, yo me imagino, pone vino, pero también se puede incluir otras bebidas alcohólicas. Ya, hermano. Hermano, permiso, El asunto es que aquí permiso, estamos mezclando todo, ¿eh? O sea, y aquí hay que hermano, tener. permiso. Sí, sí, Alina por hermana. acá. Sí, Alina. Sí, bueno, yo retomando lo que usted está comentando acá, ¿no? En las láminas anteriores usted hizo un bosquejo bien interesante sobre los principios, ¿no? Acerca de la teología, cómo debemos mirar y estudiar un determinado texto, ¿no? Cuando justamente hablaba de Abraham e Isaac, ¿no? Y sin olvidar, pues, ¿no? Estos aspectos. Entonces yo veía así como tenemos que aprender a tener como una mirada panorámica, ¿no?
cuando vamos a estudiar el texto, por ejemplo, sin obviar, porque justamente esto es teología, ¿no? ¿Cuál es la idea exagésima de lo que está tratando el texto, ¿no? Luego mirar puntualmente cuál es si se quiere, en este caso, el principio teológico, qué es lo que nos quiere transmitir, y luego extraer cuál es la enseñanza principal, ¿no? O sea, como el ejemplo que usted puso, ¿no? En este caso parecía que de repente Isaac, perdón, en este caso Abraham era como el autor principal del texto, pero no fue así, sino es Dios, ¿no? Y ahora con este ejemplo que nos está dando ustedes en Efesios, nos sucede más o menos lo mismo, ¿no? No debemos de olvidar siempre que Dios es el autor de cada texto, ¿no? Y ese debe ser siempre el motivo. Aquí, por ejemplo, la enseñanza principal es la exhortación, que no Mm, tenemos que olvidarnos de llenarnos del Espíritu Santo, ¿no? ujú, Pero yo creo que aquí, por ejemplo, a mí me ha ayudado particularmente cuando estuve prestando atención en estos principios que usted colocó, ¿no? La mm. idea, el principio y la enseñanza, ¿no? O sea, puntualmente, ¿cuál es la idea principal de lo que me quiere transmitir el texto? ¿No? ¿Cuál es el principio y qué enseñanza debo tanto para mí como para poder compartir con los Exacto. hermanos? Gracias, Perfecto. hermano. Alina, Ujú. lo has resumido muy bien y espero que todos mantengan esa idea. Por favor, aquí es como en este tipo de cosas que como que tenemos que reaprender, ¿no? Anteriormente el hermano que mencionaba el tema era de la separación del vino y todo lo demás. El asunto, hermanos, es que cuando uno va a un texto bíblico, no es una cuestión de qué me interesa a mí del texto, sino cuál es la intención del texto. Y el verbo principal, recuerden ustedes que en un párrafo hay muchos verbos, pueden haber muchos verbos, pero hay uno que domina todo el párrafo. Y en ese párrafo de Efesios, el verbo principal es sed llenos. Ese es el verbo que gobierna todo el texto. Entonces, bajo ese criterio es que tenemos que interpretar el texto. Ahora, en la explicación, y esto va un poco lo que ya mencioné para el hermano Oliver, cuando yo desarrollo el mensaje, y pues obviamente ahí tenemos que incluir todos los detalles del texto, todo y absolutamente todo, porque voy a predicar, pero lo que estamos trabajando aquí es qué me enseña el texto globalmente. Cuando trabajamos en un párrafo, tenemos que poner atención en el verbo principal. Cuando nosotros trabajamos en una narrativa, tenemos que pensar en toda la trama, cómo se desarrolla. Ya, hijito, la historia. Ahí te voy. Ya. Ok, entonces, hermanos, wow. Bueno, he tratado, hermanos, de hacerlo lo más compacto posible, sencillo esta parte. Estos temas, hermanos, yo lo desarrollo en todo un ciclo en otros lugares donde enseño el mismo tema y todo un ciclo, ¿no? Donde vamos paso a paso trabajando esta parte, después trabajamos esto, llegamos a esto. Pero recuerden ustedes, cuando yo hablo de la enseñanza central en un texto, tiene este proceso. Primero, lectores originales. Después, una verdad atemporal. Y recién el tercer paso es para hoy, para mí, ¿no? ¿Cómo yo llego? Es el proceso. Sencillo, que va desde aquí allá. ¿Por qué hago ese proceso? Porque de esa manera, hermano, no terminas enseñando lo que a ti te parece del texto, sino lo que el texto está enseñando. ¿Cuál es la idea original? A partir de ahí yo llego a mí. Cuando nosotros nos vayamos a esta historia de Abraham, creo que nos habla de la obediencia. Y voy a hablar acerca, mira, Abraham es obediente y es verdad, pero no enseña, no es la enseñanza central de la historia. Es otra cosa. Hermanos, esta es una tarea muy delicada en la predicación de la palabra del Señor. Entonces, otra vez, cuando yo hago la enseñanza central, cuando yo ya tengo la enseñanza central, a partir de aquí yo trabajo las aplicaciones. Cuando trabajo las aplicaciones, yo siempre sugiero 2 a 3 aplicaciones. 2 a 3 aplicaciones, suficientes, 2 a 3 aplicaciones. Y las aplicaciones nacen de la enseñanza central. Ahí les voy a mostrar algunos ejemplos en el material que les voy a colgar para que ustedes tengan una idea de cómo se trabaja. En las aplicaciones es como yo le pongo pies, digo, ¿no? Le pongo pie a la verdad central, o sea, la enseñanza central. Ya, y ahí.
Muy bien, hermanos. Hemos pasado el tiempo. Ya no hay tiempo para más. Hemos pasado un montón el tiempo. Ya. Les tengo que dejar, hermanos. Estoy con mis hijos ahorita y mi hijo está que me pide una cuestión ahí. Espero que no haya salido la Ya, grabación. hermano, Dios lo Este, bendiga. Gracias. y les voy a colgar el material y los ejemplos para que ustedes tengan una idea de cómo elaborar y sigan los pasos, ¿no? Yo siempre les pongo el ejemplo y ustedes sigan el mismo ejemplo. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde a todos ustedes. Ha sido un placer estar con ustedes. Dios les bendiga a todos. Excelente, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Claro, feliz cumpleaños. Dios bendiga, Bendiciones. hermanos. Feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga. Chau, chau. Cuídense. Chao.